Sean todos y todas bienvenidos al Museo de las Casas Reales. Mi nombre es Iris de Mondeser y me encanta compartir la historia de este museo, que en realidad son dos palacios que fueron unificados en algún momento de su historia. Este fue el lugar de control y el lugar donde se regían los destinos de nuestra colonia la española, donde hubo la autoridad civil, la autoridad militar y la contaduría, así como la corte, la Real Audiencia. Estamos ahora en el vestíbulo del Palacio de los Gobernadores. Como les comentaba, son dos palacios. Este es donde estaba el gobernador y el capitán general. Estamos frente a un cuadro que representa el primer logro real que tuvimos como indígenas, o sea, identificándome con esa etnia frente al imperio. Aquí se ve Carlos I de España y Enriquillo. Carlos I y Enriquillo nunca se conocieron, pero sí tuvieron una especie de pulso entre ellos y el indio terminó ganando el pulso y logrando un acuerdo con el emperador, de manera que él pudiera vivir junto con su pueblo en una comunidad libremente. Entonces, en ese momento ya la cultura indígena estaba muy deteriorada, habían roto la cohesión social que había, pero él logró que por lo menos ese punto de dignidad que había se reconociera. Como sabemos, Enriquillo fue producto de la matanza de Jaragua. Él fue un niño noble, descendiente de Anacaona, y los españoles recogieron a todos los niños que quedaron huérfanos después de la matanza de sus padres y los llevaron a criarse a un convento. Él era muy chiquito y él se creía como castellano, él se creía realmente que era súbdito de la corona. Entonces reclamaba sus derechos como español. En algún momento esos derechos le fueron vulnerados y él se levanta en armas en contra del imperio. Y él logró, después de 14 años de guerra, un acuerdo con el emperador Carlos I, y este cuadro lo ejemplifica porque aunque ellos nunca se conocieron, pero sí llegaron a firmar un acuerdo entre los dos, en el cual se le permitía al indio vivir en libertad junto con su grupo de personas. Ya en ese momento era muy poco lo que quedaba de la cultura indígena, porque la raza quedaba mezclada y habían reductos, pero lo que había sido la historia y la cohesión social y la manera de vivir, ya eso se había terminado. Él logró preservarlo por unos pocos años en su pueblo, en Boyá. Aunque no hay certeza si es del siglo XVII o XVIII, tenemos aquí una de las figuras más importantes que tenemos en la colección. Es una talla auténtica que representa a un fraile franciscano, aunque no especifica, también sugiere que sea un santo. Impresionante su mirada, lo que ha logrado como expresión de la cara de la figura. Estamos en este momento en la sala de la piratería y el contrabando. Recordamos que España hizo todos los aprestos para lograr recoger las riquezas que encontraba en todos los territorios dominados por ellos. Entonces, eso se enviaba a España en barco. ¿Qué pasa? En ese momento la piratería se ensañó contra esto porque sabía las grandes riquezas que se embarcaban. Y los territorios enemigos de España decidieron atacarla en su frontera más débil, que era el Caribe, y por eso comenzaron a financiar esos piratas, y ahí es que se convierten en lo que le llamamos corsarios. Uno de los más importantes fue Francis Drake. Fue pirata en principio y estuvo en un barco con John Hawkins, que fue uno de los principales piratas de su momento, pero luego ya él se puso al servicio de la corona y fue de los que atacó fuertemente, atacó la ciudad de Santo Domingo y hizo que toda la población de hombres se fueran. Se llevó parte de la población al interior para no ser atacados. Entonces
el pirata en ese momento amenaza con explotar la catedral, la llenó de barriles de pólvora y todo aquello si no le conseguían el dinero que él pedía de rescate. Y las mujeres de la colonia recogieron sus ollas y se las entregaron y así salvaron la ciudad. Pero en ese momento lo que era lo que eran los corsarios, con el tiempo se fueron convirtiendo en contrabandistas porque resultaba muy buen negocio en los sitios donde no llegaba el control de la corona, negociar con los residentes. Aquí tenemos el trapiche. Fue una de las industrias más avanzadas de su momento, era un poco la punta de lanza y era una industria muy complicada porque implicaba sembradíos de caña, tener crianza de animales, de carga, animales para alimentación, y funcionaba con la fuerza de muchos africanos que habían sido comprados y trasladados aquí. Entonces, el trapiche funcionaba de la siguiente manera: se tomaba la caña, se introducía entre estos rodillos para ser exprimida, pero esos rodillos funcionaban porque arriba, en una pasarela, había unos animales que iban moviendo todo aquello. Es lo que le llamaban un trapiche de sangre. A veces eran esclavos, a veces eran animales. Entonces el jugo que caía aquí servía en esas cacerolas y se pasaban de una en otra para hacer cada vez más viscoso el producto, hasta que llegaba a ser un producto casi sólido, que se depositaba en unas hormas con forma troncocónica. Esas hormas tenían hoyitos, se le ponía un tapón vegetal de hojas, entonces se ponía una casa de reposo. En la medida en que todo el líquido iba bajando, quedaba todo el cristal de azúcar. En el momento que eso estaba ya completamente solidificado, se quitaba el tapón y salía por debajo lo que le llaman la miel de purga, que todavía en nuestros campos se usa con objetivos medicinales. Entonces, lo que quedaba era lo que le llaman el pan de azúcar. Hay una montaña muy famosa en Río de Janeiro que lleva ese nombre, porque lleva la misma forma de los cristales de azúcar que luego se exportaban a España. Era uno de los productos más importantes que tenía nuestra colonia. Estamos en la farmacia. Aunque no existía una farmacia dentro de los palacios, pero sí, por la ley que crea el Museo de las Casas Reales, se supone que hay algún tipo de información sobre la vida de lo que fue la colonia. Entonces se quiso representar una. Muchos de los elementos que hay aquí son reproducciones, pero reproducciones de cómo realmente se vivían las cosas. Entonces aquí tenemos un armario en el cual aparecen las especies que se guardan ahí adentro, sean raíces, hojas o lo que fuera, aparecen no solamente pintadas en la gaveta, sino además aparece su nombre científico, su nombre en latín. Como se sabe, los aborígenes tenían su propia farmacia, por decirlo de alguna manera, su propia manera de curar a partir de plantas. Esas plantas nativas fueron con el tiempo mezclándose con las plantas adaptadas que vinieron de España y del resto de Europa, muchas de ellas que venían a su vez de Asia o de África. Y eso forma lo que actualmente se utiliza en la farmacia no convencional, no formal. Estamos hablando de medicina que no es la que pasa por laboratorios, sino la que la tradición indica que puede resolver los problemas de salud de las personas. Aquí vemos una serie de frascos. Muchos de ellos son auténticos de la época. Aquí hay muy pocas reproducciones. Ahora en el resto, por ejemplo, vemos aquí los morteros en los que se manejaban los medicamentos para mezclarlos. Tenemos aquí un alambique para producir alcohol. Todos ese tipo de vasijas y elementos que utilizaban los químicos, alquimistas en su momento. Aquí tenemos dos balanzas muy finas, muy delicadas para pesar pocas cantidades de elementos.
para poder hacer la medicina. Y detrás mío aparecen reproducciones de lo que fueron los frascos de medicamentos donde se guardaban los productos esenciales para fabricarlos. No todos somos conscientes de lo riesgoso y difícil que debe haber sido navegar en aquella época. No teníamos GPS, no había instrumentos electrónicos, no había nada de seguridad. Sin embargo, la gente se echaba al mar porque habían ya desarrollado en el siglo XV algunos instrumentos que ellos, unidos a la pericia de los lobos marinos, como le llamaban, hacían posible los viajes. Aquí nosotros tenemos en esta vitrina un astrolabio, una brújula, un cuadrante solar. Todos estos instrumentos fabricados son reproducciones de la Escuela Naval de Madrid. El único instrumento auténtico fue rescatado del galeón Nuestra Señora de la Concepción, que es la plomada. La plomada tiene nudos que van marcando el fondo. ¿Qué tan profundo está el suelo del mar? Con el tiempo, esos nudos se fueron convirtiendo de medida de profundidad en medida de velocidad. En este momento estamos en el despacho del gobernador y capitán general. Es un espacio magnífico con buenos muebles de la época, del tiempo napoleónico. Aparecen los personajes que nos dijeron, tanto los gobernadores de aquí como las figuras reinantes en su momento. Y aquí algunas condecoraciones que correspondieron a esos personajes. Desde el Salón de la Real Audiencia, este es el sitio que le da sentido y le da origen a este palacio. En principio, en 1511, se graba una cédula real y se envía creando la Real Audiencia, que va a tener jurisdicción en toda el área del Caribe continental e insular, incluso en la zona sur de Norteamérica. Quien firme esa ordenanza fue la reina doña Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, mal llamada la loca, lo cual fue una injusticia histórica. Su hijo, el rey Carlos I, que fue emperador, él firmaba, en vida de ella, firmaba junto con ella para darle el valor que tenía, porque como la habían tildado de loca, eso le quitaba autoridad para ser reina. Entonces, pero a ella le debemos la Real Audiencia como primer edificio que se hace en este conjunto, que es el Museo de las Casas Reales, que como dije al principio, son 2 palacios. Entonces, vemos aquí en el fondo los 3, el trono y los 2 escabeles más, donde estaban los jueces, el principal y los 2 secundarios, que eran los que, dirigían los procesos. Entonces, de un lado se sentaban los abogados de la defensa y de la acusación y del autor y jurado. Y de aquel lado, allá atrás, se sentaban las personas que venían a presenciar el juicio. El acusado se sentaba en lo que llamaban el banquillo, esos bancos pequeños. Era una manera de quitarle valor a la persona, porque estaba sentado a un nivel mucho más bajito y era indignante. Entonces, realmente este fue uno de los puntos principales de la colonia, porque tuvo vigencia mucho tiempo y tenemos el honor de haber sido los primeros en tener justicia en la colonia de la Española y en América. Ya por último, en el despacho del oidor. El oidor era un juez que enviaba la corona cada vez que había conflictos en las colonias, para escuchar a todo el mundo, las acusaciones, las defensas, todo. Y en muchas ocasiones era la persona que juzgaba. Solamente para decirles que esto es la casa de todos nosotros. Son casas reales, pero nos abarcan a todos como los herederos de esa colonia
que tuvo sus grandes luces y grandes sombras. Entonces, desde este primer espacio donde se asentó el mandato de la colonia y la primera ley, pues queremos recibirlos a todos con mucho cariño.